Capítulo Hechos que, perdón. 25. Hechos 25. El capítulo 25, ¿no? Vamos a leer del verso 1 al 3. Y Pablo apela a César. Entonces, bueno, la semana pasada, hace 3 semanas, vimos que Pablo estaba en Jerusalén, pero acuérdate que Pablo había ido a Jerusalén y había estado con Félix. Félix era también gobernador de Cesarea, pero aquí va a estar ahora Festo. Festo va a seguir después a Félix, ¿sí? Pero Félix, acuérdate que era un emperador, pero era un emperador corrupto, era un emperador que era corrupto, y aparte de corrupto era un emperador inmoral, ¿sí? Que cuando Pablo le había predicado, Pablo realmente había escuchado él un poco, pero solamente había escuchado un poco, pero después este emperador solamente lo que quería, o Félix, lo único que quería era el dinero, ¿sí? O sea, solamente era lo que pedía, ¿no? El dinero, ¿sí? Si no, no quería más bien conocer de Cristo, ¿no? O sea, eso era lo que nos hablaba Hechos 25. Pero ahora Pablo ya va a ser juzgado frente a Festo, y Festo sí es un hombre justo, un hombre que practica la ley romana, ¿sí? O sea, no la ley judía, sino la ley romana, ¿sí? Y acuérdate que Pablo era un ciudadano romano y tenía que ser juzgado conforme a la ley romana, ¿sí? Tenía que ir a juicio a Roma, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya estás viendo todo esto que le está sucediendo a Pablo, y Pablo va a apelar al César, pero Pablo está en una injusticia, aunque Pablo, podemos ver que Pablo realmente no era un hombre Pablo no era un hombre que realmente fuera, que Dios lo haya mandado a Jerusalén, sino era un hombre que Dios no lo había mandado a Jerusalén, ¿sí? O sea, Pablo quiso hacer su propia voluntad, para terminar, ¿no? Pero bueno, Dios en toda su propia voluntad, Dios lo va a apoyar, ¿sí? Porque Pablo realmente, la intención de Pablo era predicarle a los judíos, porque acuérdate que la Biblia nos dice que el juicio empieza por la casa de Dios, y Pablo quería ir a predicarle a su pueblo, pero realmente su pueblo no recibió bien a Pablo, sino que su pueblo lo empezó a perseguir a través del sumo sacerdote, del tribuno, de todo así, la corte, los supremos, ¿no? Todos los judíos lo perseguían a Pablo, pero entonces Pablo realmente no tenía que ir a Jerusalén, sino que a todos está cumpliendo, pero aquí Dios le está proveyendo, a través de su provisión lo está guardando al apóstol Pablo, ¿sí? Para que no le suceda nada, ¿sí? Entonces, bueno, vámonos del verso 1 al 3, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas a través de tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor, sé tú obrando, Señor, edifícanos a través de tu palabra, Señor, y que pues tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor, que tú seas, que esta palabra que se decaiga en tierra firme, que haya una buena enseñanza, Señor, para honrarte a ti, para glorificarte, Señor. Sé tú, mi Dios, quita todo estorbo, Señor, para entender tu palabra, Señor, y para servirte, Señor, a ti, mi Dios, porque pues eso es lo que queremos, servirte a ti, Señor, no a los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de la instrucción, Señor, saber qué es lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Fíjate, verso 1 al 3. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Cesarea era el Mediterráneo, ¿sí? Cesarea estaba por una parte del Mediterráneo. Acuérdate que Judea era el lugar donde habitaban los judíos, así lo llamaban los romanos, estaba dividido, y Judea era donde habitaban los judíos, pero Cesarea era parte de ese lugar, ¿sí? Y estaba ahí Festo era un hombre piadoso, ¿sí? Festo era un hombre justo, no era igual que Félix, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, verso 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Fíjate, otra vez los judíos tratando de acusar a Pablo, otra vez los judíos. Al final del verso 3 tú vas a ver cómo los judíos van a tratar de poner una celada en contra de Pablo. O sea, lo van a tratar de aprender, ¿sí me entiendes? Para que él no vaya a juicio, ¿sí? A través de los romanos, sino ellos lo que quieren es matarlo. Pero estás viendo aquí la provisión de Dios, ¿sí? Fíjate, verso 3.
pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Cómo los judíos trataban de interceptar a Pablo y que Pablo no fuera juzgado? Fíjate, todo esto se realiza en Judea en el año 60, el 62 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Y Nerón era un emperador, bueno, para hacer un paréntesis entre todo este capítulo que estamos hablando, Nerón era un emperador que tomó a los cristianos, hizo la persecución más fuerte de los cristianos, ¿sí? Nerón fue el que empezó a meter a los cristianos en el Coliseo romano y todo, y Nerón tomaba a los cristianos y los prendía hacia los jóvenes, a los niños como una antorcha, ¿sí? O sea, los prendía vivos para ellos que corrieran alrededor, y también metía a los cristianos y los metía así en el Coliseo romano y daba pan y circo para el pueblo, para que los cristianos en ese tiempo fueran asesinados, ¿sí? Nerón tomó hacia los cristianos, ahorita lo vamos a ver más adelante, tomó hacia los cristianos como una carnada, ¿sí? Para hacer sus fechorías y todo eso. Nerón era un emperador perverso, ¿sí? Era un emperador perverso que asesinó a muchos cristianos. De hecho, probablemente Nerón mató al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. O sea, eso fue lo que hizo Nerón, ¿sí? Entonces, fíjate, en esta parte, mira, en todo esto, ¿no? Bueno, Festo era un político práctico, razonable y justo, considerado un magistrado y mucho más imparcial que su predecesor Antonio Félix. Fíjate, Festo trataba de llevar al apóstol Pablo a ser juzgado en Cesarea, pero tú ves aquí al apóstol Pablo tratando, pero entre todo esto que está sucediendo es la provisión divina de Dios. O sea, todo esto que estamos viendo, Dios está poniendo hasta este mismo Festo, ¿sí? Para que Pablo sea juzgado por una ley romana, si bien, ¿no? O sea, que no sea juzgado por los judíos, que no vaya a Jerusalén y que los judíos lo traten de asesinar, ¿sí? O sea, esto todo está pasando en todo así, en la providencia de Dios, al igual que a veces pasa en nuestras vidas, cuando el Señor nos dice, a ver, tú vas por un lado, o sea, tú ve por un lado, pero nosotros de repente vamos a otro lado, ¿sí? O sea, de repente nosotros queremos ir hacia otro lado, pero el Señor nos dice, a ver, no, es de este lado. Pero entre todo lo que hizo Pablo, porque Pablo hizo hace un poco su voluntad yendo a Jerusalén, Dios está poniendo un hombre piadoso. ¿Para qué? Para que guarde a Pablo y sea juzgado en Roma. Y al final de cuentas tú vas a ver a Pablo que va a ser asesinado en Roma, porque Pablo va a ser decapitado a través de Nerón. Me parece que es Nerón, ¿sí? O sea, Pablo va a ser decapitado a través de Nerón y todo, pero hasta ese tiempo se cumple el propósito de Dios para que Pablo predique el evangelio, ¿sí? O sea, al final de cuentas tú te puedes dar cuenta que nosotros estamos en esta tierra para glorificar a Dios como creyentes, y es lo mismo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo. Nuestra vida debe de estar consagrada al Señor, pero nosotros debemos de glorificar a Dios en nuestras vidas, ¿sí? En todo lo que hagamos. Eso es lo que tiene que hacer el creyente, y la predicación, fíjate. Entonces, mira, tenía un sentido de justicia, Festo, y no llevó a Pablo a Jerusalén. En Jerusalén lo querían asesinar al apóstol Pablo. Y tenía un pragmatismo político, buscaba siempre la verdad, eso es el pragmatismo, buscando apaciguar las tensiones en la región con los judíos. Acuérdate que él era gobernador de Cesarea, y de Cesarea era gobernador, y también tenía así con los judíos, tenía trato y todo. Entonces no quería ni quedar mal tanto con Pablo ni con los judíos. O sea, realmente era un hombre justo que practicaba la justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no sabía ni de la religión. Él lo único quería que Pablo fuera juzgado a través de la justicia romana, no a través de la justicia de Dios, ¿sí? Entonces mira, y también tenía una mentalidad racional. Festo mostró una actitud pragmática e intelectual al notar la profundidad teológica del apóstol, y asumió que su gran erudición lo había llevado a la locura. Fíjate, o sea, ¿qué era lo que pensaba Festo? Que Pablo había hecho todo esto y predicaba de Jesús y todo. ¿Por qué? Porque, o sea, Pablo sabía mucho y pensaba que a lo mejor Pablo estaba tratando de llevar todo esto y se había vuelto loco, ¿sí me entiendes? O sea, y eso mismo Pablo lo escribe, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, el mensaje de la cruz para el mundo es locura. Y eso era lo que pensaba Festo del apóstol Pablo. Decía, no, pues
tal vez este está loco, pero tampoco quiero pelear con los judíos, ¿no? Entonces, Festo no era igual que Félix, y Félix era gobernador y Festo también de Cesarea, pero Festo no era igual, porque Félix, ¿cómo era? Era inmoral, era corrupto y quería sacarle dinero al apóstol Pablo. En el capítulo anterior lo vimos, cuando el apóstol Pablo le está predicando a Félix sobre la resurrección y le está predicando sobre la vida, pero lo único que quería sacar era dinero, o sea, era lo que le pedía, realmente no tenía un arrepentimiento, ¿sí? Aunque Festo sí practicaba la justicia, ¿va? Entonces, bueno, todo esto, mira, y ahora, ahí estaban también los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, y se presentaron ante él contra Pablo. ¿Qué era lo que trataban de hacer estos sacerdotes y estos judíos? Ellos trataban, acuérdate que los judíos, ¿qué era lo que practicaban? Creían en la resurrección. Pablo los intenta convencer de la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban los profetas y ciertos profetas hablaban de la resurrección, pero lo que realmente tú puedes ver en el apóstol Pablo, tú puedes ver que los trataba de convencer de la resurrección, pero ellos lo rechazaban porque ellos creían en la ley mosaica, eran celosos, eran como el apóstol Pablo, celosos de la ley, pero querían asesinar a Pablo. Eso era lo que querían hacer, ¿sí? Entonces, fíjate, el propósito de los judíos no era que Pablo llegara a Jerusalén, sino matarlo antes del camino, aunque Dios libró a Pablo. O sea, tú ves la mano del Señor siempre en la vida del apóstol Pablo, y es la misma provisión que a veces tenemos en nuestras vidas, ¿sí? O sea, Dios le había dicho a Pablo, nunca le había dicho ve a Jerusalén. Simplemente había tenido así un joven un sueño y le dijo ve a Jerusalén y vas a ser provisto por Dios y Dios te va a guardar, te va a cubrir. Pero Pablo desde el principio, desde que va a Jerusalén, cuando Pablo va la primera vez a Jerusalén, acuérdate que es caído a través de una canasta. En la parte de atrás lo sacan al apóstol Pablo para que no fuera asesinado la primera vez que va a Jerusalén. Y fíjate, todo esto le sucede a Pablo, pero también podemos ver esto a través de estos hombres que eran el sumo sacerdote y los judíos, pero realmente eran hombres religiosos, líderes religiosos. Realmente no tenían una comunión con Dios. Entonces, fíjate, sus acciones muestran el peligro de la religión que no está en contacto con el verdadero Dios. Eso es lo que mostraban esos líderes, ¿sí? Entonces, fíjate, si tu religión, es lo que propone aquí un comentario bíblico, dice, si tu religión te convierte en mentiroso y asesino, hay algo malo en ella. O sea, si nuestra religión nos convierte en asesinos o en mentirosos, hay algo malo en ella. Era lo mismo que estaban practicando el sumo sacerdote y los líderes religiosos que trataban de aprender a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban hablando mentiras en contra de Pablo, pero Pablo se vio inocente por causa de Dios. Al final de cuentas, Dios fue quien libró a Pablo. Entonces, fíjate, en esta parte, Dios aborrece realmente la mentira y el falso testigo. Aquí también hay mentira de parte de los judíos y también hay un falso testigo, un falso testimonio. Porque realmente los judíos lo que querían hacer era acabar con Pablo. Y eso nos lo dice Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Y al final de cuentas, cuando nosotros como creyentes a veces tenemos que practicar la verdad, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos hablando mentiras, ¿sí? Como creyentes y no practicamos la verdad, ¿quién es padre de mentira? ¿Y por qué Jesucristo confrontó a los fariseos en Juan capítulo 8, verso 44? Dice, fíjate, vamos a Juan 8, verso 44. Y desde ahí Jesús confrontaba a los judíos, ¿sí? Y era lo mismo que estaban realizando con el apóstol Pablo. Y ve el verso 44 y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Al final de cuentas, ¿por qué los confronta así Jesucristo? Entonces, eso es lo que hace la religión. Cuando hay una comunión verdadera con Cristo va a haber arrepentimiento. O sea, no es que nunca más volvamos a mentir en la vida, ¿sí me entiendes? O sea, no es que nunca más volvamos a mentir, pero sí debemos de practicar la verdad como creyentes, ¿sí me entiendes? Como dijo el apóstol Pablo también en Colosenses, en una parte dice,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, porque todo esto es digno de Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que practicar nosotros como creyentes, y estamos viendo la contraparte de los judíos, que qué es lo que están practicando los judíos para asesinar a Pablo. Tanto el falso testigo, y son líderes religiosos, como la mentira, ¿sí? Y eso lo vemos desde el tiempo de Jesús, ¿no? Por eso Jesucristo los confronta y les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque él miente desde el principio. Y los está confrontando como fariseos, porque a pesar de saber la ley, no la practicaban. Eso era lo que les pasaba. Fíjate, vamos a seguir adelante. Ahora mira, vemos un crecimiento de la corrupción en Hechos capítulo 23, donde se inició por primera vez el complot para asesinar a Pablo, y podemos ver que los responsables fueron los celotes. En el capítulo 23, quien querían asesinar al apóstol Pablo eran probablemente los celotes, ese grupo religioso donde estaba Simón el celote. ¿Se acuerdan de ese apóstol de Jesucristo, discípulo? Ahora, en Hechos 25 encontramos que los líderes están iniciando algo en lo que un principio estaban involucrados indebidamente. Vete del verso 4 al 8 de este mismo capítulo 25. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Fíjate, siempre la provisión de Dios a través de Pablo. ¿Quién iba custodiando al apóstol Pablo? Festo. O sea, tú puedes ver a veces, mira, cuando nos pasa una cosa, y yo diría una prédica de este mismo Hechos capítulo 25, y a veces Dios es tan misericordioso y tiene así tanta bondad con nosotros, que de repente luego vamos a suponer, ¿no? Vamos caminando y nos podemos romper una pierna, un brazo, ¿sí me entiendes? Y te rompes una pierna y un brazo y a veces te enojas, pero tal vez entre esa misericordia, si así lo dijo el predicador, entre esa misericordia Dios guardó tu vida, porque tú ibas a salir a la calle y a lo mejor te iban a atropellar. O sea, sí puede ser, ¿no? La obra de Dios, la provisión de Dios. Y a veces tú te puedes quejar y dices: bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué tengo que estar en cama? ¿Por qué estoy enfermo? Y a veces Dios te está librando de algo. Es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces, bueno, no es para que así, ¿no? Digamos, cuando se les va a romper un pie, algo, no, tampoco, ¿no? Pero sí es mera provisión divina de Dios. Entonces, fíjate, mira, vamos al siguiente verso, verso 5. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Fíjate, un hombre justo, y está haciendo la justicia de Dios. Verso 6. Y deteniéndose entre ellos no más 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Aquí hay una acusación. Y va a haber una acusación grave, y desde capítulos anteriores, en el capítulo 24, hay una acusación grave en contra del apóstol Pablo. Porque realmente lo que Pablo estaba predicando era el evangelio. Y a veces puede haber acusación en contra nuestra. Y tú puedes ver así más adelante cómo Pablo va a ser provisto, ¿sí?, a través de Dios para que él sea juzgado en Roma. Y a veces nosotros, o sea, Pablo nunca se defendió literalmente, sino dejó la justicia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como creyentes. O sea, puede haber una acusación grave de repente en tu vida, alguien te puede estar acusando, pero a veces también tú tienes que esperar, y a veces también tú tienes que ver, o sea, cuando hay una acusación, ¿sí me entiendes? O hay una murmuración, un rumor, un chisme, ¿sí? Tú no te tienes que dejar llevar, sino acuérdate que Pablo va a presentar la defensa ante la justicia, y tú te vas a dar cuenta que cuando haya así una murmuración, un chisme, algo, ¿sí me entiendes? Tienes que constatar. Por eso la Biblia siempre nos dice que consta de 2 o 3 testigos, ¿sí? O sea, y cuando también, o sea, haya una acusación en contra nuestra, nosotros no tenemos que defendernos, y tampoco tenemos que acusar a alguien que no sepamos, ¿sí? O sea, tanto puedes ver como de este lado como del otro lado. No podemos hacer acusaciones de nadie, pero también nosotros, cuando nos acusen, no podemos hacer nuestra propia justicia. Tenemos que esperar en Dios. Eso es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. Fíjate, no tienes por qué vengarte, no tienes por qué enojarte, no tienes por qué malver, ¿sí me entiendes? Lo único que te queda como creyente cuando hay una acusación es orar. Lo único que te queda como creyente cuando hay una acusación es esperar en el Señor. Ve a Proverbios capítulo 20, verso 22. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará.
Yo nunca veo al apóstol Pablo así, ¿no? Orando, Señor, como los hijos del trueno, y que les caiga un rayo, y que descienda fuego del cielo, y todo, y que le pase esto, y que se le rompa un pie, y que se le rompa la cadera, y que se muera, y ¿sí me entiendes? No, pero a veces en nuestro corazón puede haber eso. ¿Sí me entiendes? Porque puede haber, o sea, sí puede haber esos pensamientos, pero la Biblia también nos llama a llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Cuando un pensamiento se fuera de ella, que lo llevemos a la obediencia. Mira, el problema no es que vaya aquí, lo he dicho, el problema es que se vaya al corazón y del corazón salga de la boca, y ahí es cuando ya lastimas, o lo piensas, ¿sí me entiendes? O lo sientes. Y yo he escuchado personas que de repente han maldecido hasta con la muerte, y hasta sus mismos familiares, ¿sí? Del resentimiento, del rencor, que dije, ojalá te mueras. ¿Qué es esa forma de maldecir? ¿Sí me entiendes? A lo mejor aunque haya mucho resentimiento, mucho rencor, pero cuando tú eres nueva criatura en Cristo, debes de llevar esos pensamientos a Cristo y dejar la justicia a Dios, y lo único que te queda es orar. Cuando haya una acusación en contra tuya, o cuando tú pienses también y estés tal vez en tu pensamiento y estés pensando que tal vez la persona está haciendo algo malo en contra tuya, ¿sí? Acuérdate que también el enemigo puede aventar dardos de fuego. O sea, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu familia, tu enemigo no es el vecino, sino la lucha no es contra sangre ni carne. ¿Sí? Entonces ves al apóstol Pablo un hombre maduro, porque es un hombre maduro, persiguiendo a la iglesia, después Dios lo transforma y lo hace un hombre maduro. Y Pablo está pensando coherentemente. Fíjate, ahora mira, el ejemplo de Jesús ante las acusaciones falsas, hay un ejemplo también de Jesucristo a través de las acusaciones falsas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 23, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fíjate cuál era el carácter del Señor. ¿A quién no le gustaría llegar a ese carácter? Porque a nosotros se nos cierran y les aventamos más el carro, ¿no? En el carro, poco no, somos carne, ¿no? La neta, ¿no? O sea, y si de repente agarran y, no sé, ¿no? Me gritó, pues voy a gritar más fuerte, ¿no? O sea, pero parece, ¿no? O sea, deberíamos de ver esta parte del Señor, ¿no? O sea, el Señor afligido, ¿sí me entiendes? Golpeado, humillado, abatido, molido por nuestras rebeliones, pero ¿qué hizo el Señor? Se encomendó. ¿Qué hizo el Señor? Si no encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿a quién tienes que encomendar toda tu causa? ¿A quién se está encomendando Pablo? A Cristo. ¿Sí me entiendes? Tú no puedes hacer justicia por tu pobre hermano, a veces nos da coraje. Y sí te da coraje y a veces te quiere ganar la carne, ¿no? Y dices, ahora sí, me voy a vengar. Me voy a quitar lo que dice Proverbios capítulo 20, verso 22. Me voy a vengar y me voy a esperar en Jehová, aunque me haya salvado, ¿no? O sea, porque lo estoy hablando al revés. Y a veces parece que queremos hacer eso, y queremos hacer nuestra propia justicia, y queremos hacer nuestra propia venganza, cuando la justicia es de Dios. Lo único que te queda cuando hay una acusación, o cuando haya un rumor en contra tuya, un chisme, es orar. Tienes que orar, ¿sí me entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. Yo digo, nos va a ganar a veces la carne, y a veces te vas a enojar mucho, y a veces vas a sentir impotencia, y vas a sentir frustración, y vas a sentir enojo. Pero Dios también, la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es el autocontrol. Y a veces puede haber una acusación, y a veces el enemigo también le puede meter a la otra persona así el enojo, porque al final de cuentas, ¿quién puede meter a la otra persona el enojo y todo? Pero tú tienes que orar por tu casa, por tu familia, por todo, para que vivamos en completa paz. ¿Qué nos dice la Biblia así, no? Que Dios guarda en perfecta paz cuyos pensamientos perseveran en Él. O sea, cuando yo quiero la paz del Señor en mi vida, y cuando yo busco la paz del Señor, ¿en dónde la voy a buscar? A través de la Escritura, a través de la comunión, a través de la oración. En vez de preocuparme, de enojarme, de contender con los demás, la Biblia nos dice así, ¿no? En una parte de la Biblia, seguid la paz con todos. Fíjate, ve lo que nos está diciendo la Biblia, el autor de los Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. No nada más te está diciendo sigue la santidad, ¿no? Porque tú puedes ser religioso, ¿no? Y de repente somos religiosos, como los judíos. Y de repente decimos, bueno, voy a seguir la santidad, voy a obedecer, no, yo no tomo, no esto, no fornico, no hago esto, no miento, no maldigo, no bla, no bla. Pero no llevamos la paz con todos. ¿Sí o no? Con todos tenemos rencillas, con todos tenemos contiendas, con todos peleamos. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Pero por qué es? Es nuestro corazón. Cuando yo entrego mi corazón a Cristo, el Señor puede cambiar mi corazón. ¿Qué nos dice la Biblia? Y no porque yo sea así la persona más buena, ¿no? Yo también a veces, de repente luego hay ciertos personajes que los tengo que sobrellevar y tengo que amarlos. Y verlos que no han conocido el Evangelio, que quien conoce el Evangelio somos nosotros. Y de repente yo así en mis luchas, porque todos tenemos luchas a través de la gente luego que te ayuda, contienden esto, aquello. Y a veces tienes que aguantar tú. O sea, ya no es lo mismo que antes, explotas, vamos todos, bye, no, si me entiendes, a veces tienes que esperar. No dice la Biblia, refrena tu boca si tú quieres ver días largos y felices en la tierra de hablar todo mal. Y también la Biblia nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria y buena para dar el fin de edificación a los oyentes. A veces tenemos que refrenar nuestra boca y nuestra lengua. Tenemos que guardarla como creyentes. O sea, la Biblia así nos llama a guardar nuestra lengua. Dice que la lengua es un pequeño miembro. Santiago 3, pero se jacta de grandes cosas, cuán grande incendio inflama. Y la lengua puede así destruir. La lengua es más dura que el puño. Y la lengua puede destruir, y la lengua puede dividir, y la lengua puede hacer esto, y la lengua puede hacer aquello. Pero la Biblia nos llama a refrenar nuestra lengua, a refrenar nuestra boca, a dominar nuestra lengua. Fíjate, sigue adelante. Mira, en estos versos, entonces, mira, Festo estaba dispuesto a traer a Pablo a juicio otra vez para solucionar el asunto, sin embargo insistió que sucedería en Cesarea. Ahora, muchos en la Biblia también fueron objetos de acusaciones. Y tú a veces te puede pasar en tu trabajo, y te puede pasar en la calle, y te puede pasar en el conjunto de donde vives, y te puede pasar con un familiar, y puede ser objeto de acusación, como lo fue José y como lo fue Daniel. Acuérdate que José fue acusado por sus hermanos y fue vendido por 30, no eran ciclos de plata, era por 30, estos madianitas se lo llevaron a José, los ismaelitas. ¿Sí? Y lo vendieron, ¿sí? Pero José sin en cambio no hizo nada. Daniel también. Y José también fue objeto de acusación con Potifar, con su esposa. Lo acusó de que la quería violar. Y también Daniel, cuando él fue al pozo de los leones. Pero ¿en quién esperó Daniel? Cuando Daniel, ahí leíamos estos días, leíamos Daniel capítulo 6 y veíamos a Daniel, cuando Daniel está en los pozos de los leones, y hay un edicto a través de Persia, y Persia trata de condenar al que esté haciendo otras cosas, ¿sí? No recuerdo bien, pero cuando tú estás viendo a Daniel que está orando hacia el templo y es llevado y es juzgado por los persas, ¿sí? Y cuando entra al foso de los leones, Daniel espera en Dios. Y el mismo Darío, que es el rey persa, Darío dice, ojalá tu Dios te libre y ojalá tu Dios te guarde. Porque Darío había escuchado del Dios de Daniel. Pero Daniel, sin en cambio, entra a ese lugar, pero Daniel estaba confiado en Dios, porque Daniel siempre ponía a Dios en primer lugar, y Daniel estaba confiado en Dios. Y cuando tú ves a Daniel que le dicen de la interpretación de sueños, Daniel dice, ¿quién da los sueños? Dios. Y siempre Daniel ponía en primer lugar al Señor. Y cuando hubo esa injusticia, dice que cuando Darío le habla, le dice, las fauces de los leones han sido cerradas, mi Dios las cerró. Y si las fauces de los leones pueden ser cerradas, no puede cerrar Dios una boca que te está acusando sin que tú te defiendas. No puede hacer Dios las cosas sin que tú te defiendas cuando tú doblas rodillas. Eso es lo que hace el Señor. Entonces José también fue engañado por la esposa de Potifar y fue consentido y trató de ser acusado y lo llevaron a la cárcel, pero sin en cambio Dios lo libró. Entonces eso es lo que hace Dios. Fíjate, entonces mira, sin embargo en otro sentido,
Cada seguidor de Jesús es objeto de falsas acusaciones por el acusador. Y también, ¿quién es quien nos acusa? Cuando hay una acusación para nosotros, ¿quién crees que te acuse? ¿Qué es lo que te dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10? Y el acusador fue echado a la tierra, que acusaba de día y de noche a los hermanos. Y a veces tú cuando también así, cuando no te sientes digno como cristiano, porque de repente no hay hombre que no peque en la tierra, y de repente tú ya pues, te enojaste, ¿no? A lo mejor con alguien, contendiste, te airaste, algo te pasó en tu carne, porque somos todavía carnales, Dios está tratando con nosotros, pero de repente, ¿qué es lo que te hace Satanás? No, pues ¿para qué? ¿Para qué escuchas la palabra? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué lees? No, ve, tú como cristiano no sirves. Y eso es lo que hace. Por eso la Biblia dice que el acusador fue lanzado al lago de fuego. Ya no pudo acusar más a los hermanos. Fue lanzado a la tierra más bien. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Ahora, gracias a Dios, Jesús es nuestra defensa contra la condena falsa y la acusación. Romanos capítulo 8, verso 33 al 34. Fíjate, ¿quién es tu defensa? ¿Quién era la defensa de Pablo? ¿Quién era la defensa de Daniel? ¿Quién era la defensa de José? ¿Quién es tu defensa? No pelees tú mismo tus batallas. No las pelees, déjaselas a Dios. Hay batallas que tienes que pelear, pero las peleas en oración, en comunión con Dios. La lucha no es contra sangre ni carne. Si hay una desacreditación en tu trabajo, si tus compañeros a lo mejor están murmurando en contra tuya, si hay así, ¿no? Chisme, si los vecinos, si esto, si aquello, si con la familia, la esposa, lo que sea. ¿Sí me entiendes? En donde el lugar que tú estés, tú no tienes que tomar justicia por tu propia mano. Tú tienes que encomendar a Dios tu camino, tu obra, todo, y Él hará. Fíjate, Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Todos somos escogidos. Efesios capítulo 1, verso 3. Pablo nos dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? O sea, está haciendo una pregunta Pablo. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te condena? ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a la mujer del flujo de sangre? ¿Quién te condena? A la mujer adúltera. ¿Quién te condena? ¿Quién te condena? Levántate, ve y no peques más. ¿Quién te condena? Si Cristo ya pagó todo en la cruz. ¿Quién te condena? ¿Quién te pone la culpa? ¿Quién te acusa? ¿Quién se vuelve aliado de Satanás? Tu propia carne. Fíjate, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. El mismo Señor es el que intercede por ti. Es el mismo Señor. O sea, cuando está buena la música, ¿eh? Cuando así, tú ves así, ¿no? Cuando tú ves, si quieres ciérrale tantito. Cuando tú ves así, ¿no? A Dios, ¿sí me entiendes? Y Dios te ve, ¿sí me entiendes? Desde el cielo. O sea, el Señor te ve desde el cielo, ¿sí? Y porque ya somos redimidos. Y acuérdate que tú ya fuiste redimido y tú estás sellado con la sangre del Cordero. Sí. Y es el mismo Dios quien intercede por ti. Tú no tienes que luchar nada, tú no tienes que pelear nada. Lo único que tienes que hacer, obedecer a Dios y orar. Eso es lo único que tienes que hacer como creyente. La salvación ya está dada. Fíjate, yo me pregunto, vamos a los siguientes versos, si los mismos cristianos del año 64 al 70 los tomaban como antorchas y los prendían, ¿sí me entiendes? Pero iban a pasar a un lugar mejor, a la presencia del Señor. A veces decimos, bueno, la vida, ¿no? Y quiero atesorar mi vida aquí y todo. Pero aún así, imagínate, si de repente llegara el tiempo donde ya no se pudiera predicar el Evangelio y nosotros quisiéramos predicar, pero de repente llegara el momento donde nos atraparan y nos asesinaran. Sabes que la redención está a la puerta, ¿no? Dijo Jesús en Lucas capítulo 21, si sabes todas estas cosas que están aconteciendo, sabed que vuestra redención está a la puerta. ¿Qué te debe dar temor? En Cristo, ni la muerte nos debería dar temor. Nada, porque a veces también estamos así, ¿no? Y me va a pasar esto y me va a pasar aquello, y parece que nos pasa como a Job, porque Job dijo, lo que temía me sobrevino. Hay que confiar en el Señor. Verso 9 al 12. Fíjate. Nos quedamos en el
16, ¿no? Sí. Al verso 8, ¿no? Bueno, esto ya. Verso 8, fíjate. Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando, hasta el 12, contra él muchas y graves acusaciones, ¿ves? Las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿ves? Festo no estaba ni de un lado ni del otro, quería ser justo, hacer la justicia, ver qué era lo que estaba pasando. Quiere subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí. Y Pablo dijo ante el tribunal de César, estoy donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apeló. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. ¿Ves? O sea, la provisión de Dios, estos hombres lo quieren matar, hay acusaciones graves, pero Dios está proveyendo a Pablo para llevarlo a apelar a César, a Roma. Ahí lo tiene que llevar, y César era Nerón en ese tiempo, ¿no? Mira, fíjate, y no a Jesús le dijo Poncio Pilato, no encuentro nada grave en este hombre, y no es lo mismo que está sucediendo con Pablo. Lucas capítulo 23, vea Lucas capítulo 23, verso 1 al 5. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando todo Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Ves? Hay una acusación, la misma acusación que hay en Cristo, o, bueno, la misma acusación que hay en Pablo o en Cristo. Y a veces por seguir al Evangelio también vamos a ser parte de que nos persigan, nos acusen por seguir a Cristo. Y de repente puede pasar hasta con la familia, ¿no? O sea, con la familia, yo tenía un primo que de repente yo me volví al Señor, a Cristo, y me decía, ¿por qué te volviste de ellos? Es lo mismo acá de este lado. No es lo mismo. No es lo mismo. Y entonces hubo división. Y yo estaba inmaduro en la fe. Pero si yo pudiera hablarle a mi primo, decirle que Cristo es la vida, y algún día, si yo lo puedo volver a ver, le voy a decir. Y yo sigo orando por él. Y lo amo en el amor de Jesús. Porque él no conoce. Pero eso es lo que tenemos que ver. Nosotros conocemos la verdad. El que está en la carne vive para sus deleites, para sí. Fíjate, entonces mira, vamos a seguir los siguientes. Bueno, esto ya lo dijimos, vamos del verso 14 al 15. Del 13, ¿no? 13 al 15. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Mira, Agripa era Herodes, pero hay 4 Herodes. Y cuando iba a ser aquí juzgado, Pablo ante Agripa y Berenice iba a ser juzgado. Y tú estás viendo el primer Herodes, que era su bisabuelo, fue el que trató de matar ¿a quién? A Jesús. Y el segundo Herodes quitó la cabeza de Juan el Bautista y mató a Juan el Bautista, y me parece que consiguió, no me acuerdo aquí, pero bueno. Y el siguiente Herodes, que es Herodes 3, fue quien mató al apóstol Santiago, a Jacobo. O sea, todos los Herodes eran unos locos, ¿no? O sea, y bueno, y Herodes, Herodes Agripa, este cuarto Herodes, un comentarista bíblico dice que es mejor, no sé, porque Herodes era un asesino, ¿no? O sea, era un asesino, y decía que era mejor ser un cerdo que ser hijo de Herodes, porque Herodes mataba a sus hijos para que no le quitaran el trono. O sea, eran hombres perversos, eran hombres sin Cristo, ¿sí? Y hoy en día, bueno, ya todo eso, y bueno, y Herodes, y Agripa y Berenice probablemente era la hermana de Herodes, y había una relación incestuosa,
era una mujer inmoral. O sea, había una relación incestuosa, ¿sí? Y Pablo iba a ser juzgado por estos hombres. Fíjate, cómo a veces tú ves y todo, así el mundo y todo, y cómo piensa alguien del mundo, y cómo debería de pensar un creyente diferente. Sí, verso 15, fíjate. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Y bueno, y tú vas a ver en el capítulo 26, me voy a adelantar un poco, cómo Agripa casi es persuadido por Pablo para volverse a Cristo. Casi. Y tú lo estás viendo hacia Pablo, aquí va a ir a un espectáculo, un show, ¿sí me entiendes? Porque tú estás viendo gente así de elite, gente así de la farándula y todo, ¿sí? O sea, lo va a decir más adelante en este pasaje, y tú vas a ver cómo tratan de juzgar a Pablo, ¿sí? Pero más que tratarlo de juzgar, es una reunión entre personas así, ¿no? Perversas y todo. Fíjate, entonces mira, estos versos, Festo nuevo en su puesto y probablemente no familiarizado con las costumbres y tradiciones judías, acuérdate que era romano, pero Pablo también tenía que ser apelado por Roma porque él también era romano, ¿sí? Parecía estar algo confuso con el caso de Pablo, por lo tanto lo lleva con Berenice y con Agripa. Ve al verso 15 al 22, bueno, ya leemos el 15, 16, ¿no? A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y puedan defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer el hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospecho, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús. Fíjate cómo mencionan al Señor y cómo mencionan. O sea, hay una acusación porque Pablo está hablando de la resurrección, pero están diciendo un cierto Jesús. ¿Cómo está la perversión de esos líderes que se supone que son, que están diciendo un cierto Jesús? Y hoy en día es lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, tú puedes ver gente así de repente que pues tiene economía y está en la farándula y en el medio y todo, pero rechazan el evangelio, ¿sí me entiendes? O sea, y esto mismo está pasando. Fíjate, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, o sea, Pablo afirmaba estar vivo, y nosotros sabemos que lo que Pablo estaba diciendo es verdad, porque Cristo resucitó al tercer día, y eso es lo que está diciendo Festo a Berenice y Agripa. Verso 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservare para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviare yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Fíjate, mira, al final de cuentas, ¿quién está utilizando a los acusadores y quién lo permite? O sea, tú estás viendo que está sucediendo todo esto porque hay un propósito, porque Pablo tiene que ir a Roma. ¿Y quién permite las cosas en nuestra vida? Y aun cuando el diablo se interpone, Dios lo permite. O sea, ¿quién permite todo lo que pasa en tu vida? ¿Quién permite todo? Y a veces lo que tú ves así, que me están pasando tantas cosas, y yo veo al apóstol Pablo, fíjate, como una pelota de ping pong, ¿no? Porque está yendo primero para acá, luego para allá, está siendo golpeado, está siendo acusado, como Cristo, está padeciendo. ¿Y quién ha dicho que el seguir a Jesús no va a ser a veces de oposición y vamos a padecer como creyentes? Pero fíjate, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados, y todas las cosas obran para bien. Cuando pasen cosas en tu vida que tú digas, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué Dios está pasando este tipo de cosas en mi vida? Siempre Dios permite las cosas, pero siempre Dios está al cuidado de ti. Tienes que tener más fe en el Señor. Tienes que confiar más en el Señor. O sea, a veces puede haber el pensamiento, ¿no? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me está sucediendo todo esto en mi vida? ¿Qué no dice que la Biblia, que en la prueba se fortalece nuestra fe?
Dice que así, ¿no? Dice, así como el oro tiene que ser probado para mostrar su incandescencia, así nuestra fe tiene que ser probada para mostrarse en holocausto, en alabanza y honra a Dios. Y a veces tu fe tiene que ser probada, ¿no? Y la Biblia nos dice que cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. Pero ¿quién cuando está en la prueba está gozoso? ¿Quién se goza en la prueba? Nos enojamos. Pero ¿sabes cuál te va a dar el gozo? Cuando tú estás en comunión con Dios, porque en la prueba es cuando más vas a buscar al Señor. Cuando tú estás viviendo una prueba es cuando más vas a buscar al Señor. Porque en la prueba realmente Dios muestra nuestro carácter y también nos dice que lo busquemos, esa necesidad de Dios. Cuando yo estoy en la prueba voy a buscar más al Señor. Y aunque Dios permita así las cosas que yo veo como turbias y así, y no va a tener solución esto, ¿no? Claro. Dios puede hacer que el desierto florezca. Dios puede levantar a los muertos. Y aún en la prueba y en la aflicción, Dios te puede ayudar. Pero solo que quiere que tú te entregues a Él. Fíjate. Bueno, Dios permitió que Pablo sufriera todo esto y en su misericordia guardarlo para que se cumpliera el propósito de Dios, ir a Roma. Cuando sentimos que algo se sale de nuestro control o pasan cosas difíciles en nuestra vida, debemos saber que Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Fíjate, ahora, en estos versos, mira, cuando dice la palabra un cierto Jesús, muestra que Festo no sabía mucho acerca de Jesús. Y es bueno recordar que las grandes, importantes personas de la época de Pablo no sabían mucho acerca de Jesús y les tenían que explicar. Ahora ve lo que dice Spurgeon. Hermanos, es por eso que debemos continuar predicando a Jesucristo, porque todavía se le conoce poco. La mayoría de esta ciudad son tan ignorantes acerca de Jesucristo como lo fue Festo. ¿Ves por qué tenemos que predicar la verdad en todos los lugares, en el trabajo? Cristo no es para que solucione tus problemas, tu aflicción y todo. Cristo es la vida. Y quien tiene a Cristo tiene la vida. Quien no tiene a Cristo tiene la muerte. Para eso es el Señor. Para que nosotros lo prediquemos. Fíjate, verso 23 al 27. Ahora, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, fíjate, eran glamurosos, no que tenían mucho trasero. Perdón. Dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Fíjate cómo había una reunión, ¿no?, de gente glamurosa y Pablo estaba ahí, Dios lo puso ahí. Y es un buen momento para que Pablo predique el evangelio. Y a veces tú en donde estás, en tu trabajo, a tu alrededor, puedes predicar el evangelio. En cualquier lugar donde estés. Verso 24. Y a veces van a rechazar al Señor. Porque a veces puede pasar que rechacen a Cristo. Pero acuérdate, no te sientas mal. El día viernes llegó una hermana y de repente dijeron, bueno, ¿quiénes son cristianos? Y bueno, algunos rechazan, ¿no?, el evangelio. Y de repente yo digo, bueno, no te debes enojar cuando rechazan a Jesús. Porque cuando rechazan a Cristo, ¿sí?, están rechazando la vida y lo están rechazando a Él, no nosotros. ¿Quién tiene necesidad de Cristo? Los hombres. ¿Quién tenemos necesidad de Cristo? Nosotros. O sea, el hombre puede rechazar a Jesús. Y si rechaza a Jesús, rechaza la vida. Pero no te está rechazando a ti. Está rechazando la vida. Y eso es lo que a veces el hombre no lo alcanza a entender. Verso 24, fíjate. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Fíjate, entonces en ese lugar se encontraba Pablo. Ahora, mira, para terminar, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje?
cuando hay adversidades, no como obstáculos, sino como oportunidades divinas para compartir el evangelio entre personas de influencia. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ahora, Festo organiza una audiencia ostentosa para entretener a la realeza y resolver su problema burocrático. Sin embargo, Dios lo usó para que Pablo pudiera testificar ante reyes y dignatarios, cumpliendo el propósito que Dios había trazado. Y aunque las autoridades sabían que Pablo era inocente, la presión social los llevó a comprometer la justicia. Y a pesar de esto, Pablo se mantuvo firme, confiando en la soberanía de Dios por encima de los tribunales humanos. ¿Qué es lo que debes de hacer como creyente? Mantenerte firme en Cristo todo el tiempo, a pesar de que haya luchas, dificultades en tu vida, ¿sí? O sea, a pesar de que a veces quieras desistir del camino, porque eso puede pasar, ¿no? De repente puede haber una así, dices, no, ya, ¿para qué estudio? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? No desistas del camino, aun aunque haya adversidades, aunque haya pruebas, aunque haya lucha. Y otra parte, sí, para acabar, cuando haya una acusación, no pelees por ti mismo, déjalo todo en manos de Dios. Aquí hay una acusación para Pablo, y cuando hay una acusación para ti, no tienes por qué defenderte, simplemente dejar todo en manos de Dios, y Dios hará justicia como la hizo con el apóstol Pablo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, pues te amamos, te adoramos, Señor, y te glorificamos, Señor, y amamos tu nombre, te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que pues realmente, Señor, podamos ser participantes de la gracia, Señor, de la fe, Señor, de predicarte, Señor, pero también de honrarte, de glorificarte, Señor, porque así Pablo, Señor, pues también te honró, te glorificó, Señor, y tú pues estuviste siempre delante del Señor. Así ayúdanos, Señor, a que te glorifiquemos, a que te honremos, a que tú nos cambies, Señor, a que realmente tú cambies nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, y haznos odres nuevos, Señor. Sé tú obrando del todo, Señor. Bendícenos, Señor, y pastoreanos tú, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.